a total cabalidad Dios cumple sus promesas. En Juan capítulo 8, versículo 31, quiero meditar contigo antes de la oración sobre esta palabra. La verdad os hará libres. Grábate ese título de ese texto bíblico. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Palabra del Señor, muy a tiempo a nuestra vida. La verdad, hermanos, nos hace libre. La verdad nos hace libre. Sabemos que en estos versículos Jesús continúa su discusión contra los líderes religiosos de su época en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina que él predica. Ya anteriormente sabemos que les hizo saber que él era la luz del mundo y que su testimonio es verdadero, pero que por causa del pecado eran incapaces de verlo. Ahora se pasará un tiempo el Señor ilustrándoles de que era importante permanecer en la palabra del Señor. De que es importante, pues, la verdad. De que la verdad es importante y nosotros al igual debemos prestarle atención y pensar en nuestra mente por qué Cristo le hizo énfasis en la verdad. Porque el Señor Jesucristo quiere que nosotros no caminemos llenos de confusión en este evangelio y no caminemos llenos de mentira y falsas ilusiones, sino que caminemos en la verdad. Por eso les dice: la verdad te hará libre. Luego de que trata el tema de la luz, le dice: yo soy. Le habla de la verdad. Y le habla de la importancia de la verdad para que ellos fueran libres. Ahora, ¿de qué verdad Jesucristo estaba hablando? ¿De qué verdad? ¿Cuál era la verdad que Cristo le estaba presentando a esa clase religiosa que creía que tenía todo conocimiento, que creía que tenía toda santidad y que creía que tenía absolutamente la verdad? Jesucristo le habló de la verdad, porque hay varias verdades. Mire, hay gente que tiene mentiras en sí, una tesis de mentira, y la presentan frente a un público, frente a un juez, frente a un auditorio, y para ellos esa es su verdad, pero es su verdad. Pero la verdad verdadera es una. Y no es cualquier verdad que a nosotros nos va a hacer libres. Por ejemplo, los judíos y esa clase religiosa que enfrentaba a Cristo tenía una verdad. Y ellos se mataban con cualquiera por esa verdad. Ellos enfrentaban a cualquiera por esa verdad que ellos decían tener. Pero Jesucristo vino con la verdadera verdad, con una verdad genuina, y le dijo: esta es la verdad. Y yo quiero que ustedes que conozcan el tema de la verdad. Debido a que Él es la verdad, todo hombre que decide creer en la palabra de Dios, toda persona que cree en la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios como hay que entenderla, utilizando la misma Biblia como su intérprete,
es libre. Es libre del pecado. Sin embargo, estos hombres no entendían a qué tipo de libertad Jesús se refería, ya que según su juicio eran hombres libres, como si hay gente que se cree que están libres, que se creen que están comiéndosela, como dicen, muy inteligentes, muy sabios, pero es en la verdad de ellos, en la verdad personal que han construido, en la tesis que ellos han creado para su propio desempeño y para su propia actitud y su propia filosofía de vida. Hay gente que aman su estilo de vida y ellos dicen, yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que hacer aquello, aunque leen la Biblia y la conocen, a mí no me importa, porque esto no es así, y hasta utilizan algunos textos bíblicos, lo tuercen a su favor. Esa es su verdad, pero esa no es la verdadera verdad. No son todas las verdades que nos llevan al cielo, ni tampoco son todas las verdades que se puedan presentar por ahí que nos van a hacer libres. Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. Por eso aquel que quiere ser libre de todo problema, de todo pecado, libre del infierno, libre de la muerte, en quien tiene que poner su mente, su corazón y su vida, es en Cristo. Yo he visto, ahora utilizan un término, yo estoy puesto para lo mío. Aquí se oye mucho eso. No, yo estoy puesto para lo mío. Mira, ponte para lo de Dios. Que Jesucristo mismo dijo que en los negocios de su Padre le convenía estar. ¿Por qué? Porque ahí está lo que nosotros necesitamos para poder lograr el éxito en todo el sentido de la palabra. Él es la verdad. Ellos no entendían a qué tipo de libertad Jesucristo se refería, ya que eran libres, descendientes de Abraham, el padre de la fe, y por tanto ellos entendían que no necesitaban que nadie los liberara, porque por haber nacido judíos creían que eran personas salvas y libres en todos los sentidos. Pero nuestro Señor les hizo ver que Jesucristo mismo les hizo ver que se refería a la libertad espiritual y que ellos eran esclavos del pecado, así como quienes son los verdaderos descendientes de Abraham necesitan a Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen, en otras palabras, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados hermanos y amigos, aunque en medio de las muchedumbres estaban los fariseos que no creían en él, también allí habían algunos judíos que habían creído. Y es a ellos que les dirige estas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Jesús nos dice que para ser uno de sus discípulos necesitamos permanecer en su palabra. Y solamente así, y únicamente así, conoceremos la verdad de la cual nos hará libres. La palabra discípulo se traduce del griego macetes, cuya mejor traducción es aprendiz, y realmente un discípulo es un aprendiz de Cristo, ya que debe estudiar y conocer la palabra de Dios, debido a que esta es la que le ayuda a crecer a nivel espiritual. Yo digo que soy cristiano, pero no estudio la Biblia, no llevo una vida íntegra en el estudio de la palabra. Voy a tener problemas al final de la jornada.
No olvidemos que la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque para ella van a crecer para salvación. Nadie que se llame discípulo de Cristo puede serlo, escuche bien esto, si realmente es un ignorante de la palabra de Dios, ya que sin ella no puede madurar. La madurez viene cuando tú conoces la palabra. Hay gente que cree que la madurez viene después que dura 40 días ayunando. Hermano, usted puede durar 40 días ayunando, eso está bien, eso le va a ayudar mucho, muchísimo. Por eso no le va a usted a lograr que usted madure. No va a madurar, ni no va a tener con eso un mejor conocimiento de Dios. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos amonesta a sus lectores por su descuido en el estudio de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted no se preocupa y se ocupa en aprender la palabra, lamentablemente su crecimiento y su madurez va a ser muy poca. Y no puede ser así, porque estamos llamados a madurar y a crecer a nivel espiritual. Estamos a veces más pendientes en un culto de liberación, o que alguien nos persuada de la mente: yo vine aquí ahora, traigo el fuego, traigo la unción, traigo la chispa, traigo la candela y te voy a liberar. Mira, puede ocurrir un milagro, eso no es un problema. Y eso no es nada difícil para Dios. Pero el dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo, está diciendo que lo único que te va a ayudar a ti a ser un discípulo de Cristo es permanecer en la palabra. Y hemos creado, y algunos nos han manipulado para que dependamos de ellos, de la oración de ellos, de que me pongan la mano ellos, de que me unjan ellos. Y hemos olvidado la palabra de Dios, creyendo que con ese sensacionalismo vamos a nosotros a lograr la libertad, o vamos a nosotros lograr crecer y tener una madurez espiritual. De hecho, la gente no quiere y desecha muchas veces que se le hable. Quieren que oren por ellos, que lo unjan, que le pongan el aceite, venga el aceitico para aquí, el aceitico para allá. Eso no te va a ayudar a ti a crecer a nivel espiritual. Eso te ayuda y lo hacemos. Pero la iglesia tiene que despertar en estos tiempos donde el enemigo ha levantado personas falsas, manipulando a través de la religión y a través de la iglesia. Usted tiene que despertar y crecer y madurar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Porque debiendo ser ya maestros, hay mucha gente que nos escucha incluso, que a esta altura no deberían estar bebiendo leche ni papilla, comiendo papilla, sino que deberían estar actuando como personas maduras en Dios. Pero como hemos desechado la palabra, no nos interesa la escuela bíblica, no nos interesa el estudio, no nos interesa la predicación expositiva. Lo que estamos detrás de mucho brinco, de mucho salto, de mucho sensacionalismo, de mucho bulto, de que nos vendan unción, de que nos vendan fuego, de que nos vendan chispa. Y entonces, como quiera, el problema sigue ahí. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales de que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted tiene que ejercitarse en Dios. Usted tiene que darle uso a los sentidos, a la habilidad, a las herramientas que Dios le ha puesto en las manos para que vaya ejercitándose. Hay un enfermo a su lado, empiece a orar por ese enfermo. Hay un inconverso a tu lado, empieza a predicarle la palabra de Dios a ese inconverso. Pero no lo hacemos. Que venga fulano, que venga Pedro, que venga su jatanejo. Venga, póngame la mano, únjame, remenéame. Y eso es lo que nos gusta. Y a veces para decir que Dios se movió, eso es lo que estamos buscando. Cuando no es así muchas veces. La clave para ser un discípulo de Cristo es ser un aprendiz de su palabra. Y nosotros debemos evaluarnos si hemos aprendido de la palabra o todavía estamos como niños tomando leche en biberones. Tenemos que aprender de su palabra y permanecer en obediencia a ella, porque su conocimiento nos conducirá a la verdad. Y esta verdad es la que nos hará libres. Esa es la verdad que nos va a hacer libres. Juan 8, 33 al 36, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Así le dijeron, porque ellos se creían libres. Ellos se creían libres. Como hay gente que se cree libre, que dice: yo soy libre, Cristo me hizo libre. Y luego te llaman y te dicen: ore por mí por liberación. Y entonces como que no hay coherencia en esa palabra. Yo puedo orar por ti por un problema, como me pasan a mí problemas y a cualquiera. Pero que yo tenga 30 años en el evangelio y que todavía yo me considere que tengo una atadura y que cuando venga alguien a decírmelo yo se lo crea y me engranoje. ¡Ay, sí! Y ese sensacionalismo. Entonces, ¿y el trabajo de Dios en su iglesia? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, amados hermanos? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ante la afirmación de Jesús de la verdad que predicaba, los haría hombres libres. Libres. Pero ellos objetaron esto diciendo: no. En otras palabras, Jesús, no estamos de acuerdo contigo. ¿Sabe por qué? Porque el linaje de Abraham somos. Y ya eso está resuelto. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero así hay personas que dicen: ya yo me convertí hace años, pero no estudian la Biblia. No se saben un verso bíblico, no se lo saben. No se lo saben. No saben buscar ni siquiera en la Biblia un libro de la Biblia. ¿Cuál es la libertad entonces? No, linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Hermano, los judíos tenían la fuerte creencia de que solo por el hecho de descender de Abraham, eran hombres libres. Y esto estaba fundamentado en un texto de la ley que les prohibía a los judíos tomar a un hermano como esclavo de manera permanente, ya que ellos eran patrimonio de Dios. Y se les debía tener, y se les debía tener una consideración en caso de que alguno cayera como siervo por cuestiones de deuda. Entonces, leemos: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, dice, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñoreará de él con dureza, sino tendrá temor de tu Dios.
así tu esclavo como tu esclava que tuvieres será de la gente que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Levítico 25, verso 39 al 44. Entonces, los judíos sabían que de acuerdo a su ley, jamás podían ser esclavos. Entonces, esa gente que Cristo los enfrenta, con esa mentalidad estaban todavía. Pero Cristo no le estaba hablando de cautividad política o legal, humanamente hablando. Jesucristo le estaba hablando de una cautividad que se da en el alma del hombre, cuando el alma del hombre está cautiva al pecado, cuando el hombre miente, cuando el hombre roba, cuando el hombre es fornicario, cuando el hombre es un mentiroso, chismoso, cuando el hombre está lleno de mentiras. A esa atadura se estaba refiriendo Jesucristo. Entonces, cuando Cristo le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, no importa de dónde tú vengas, ni quién sea tu linaje, que tu padre era Abraham, que tú eras cristiano, no importa. Si tú haces pecado y practicas el pecado, tú eres un esclavo. O sea, yo no puedo cubrirme con una ropa de pastor para estar haciendo cosas por abajo y vivir una vida de hipocresía, una vida de mentira. Santo de día y lobo de noche. No puedo. Porque aunque yo diga, no, yo tengo un título. Yo tengo mi título de ordenación pastoral. No, yo tengo un título en mi oficina, que fui ordenado en el año 2008 al pastorado. Y eso me da legalidad a mí hacer lo que yo quiera. No, porque a mí me llamó Dios. A veces decimos eso. A mí me llamó Dios, pero que tú estás mal. A mí me llamó Dios. Y yo soy evangélico, pero que tú no puedes. No importa, a mí Dios me usa. A mí Dios me usa. Y Dios está conmigo. Tú no ves que me va bien, pero que tú estás mal. No. Dios me ha demostrado que está conmigo. Y me va bien. Y consigo dinero y esto. Y la gente hace lo que le da la gana. Porque se cubren debajo del título. Así estaban ellos. Nosotros somos de descendientes de Abraham. ¿Cómo tú dices que no vas a ser libre? ¿Pero libre de qué? ¿Tú sabes de qué te voy a hacer libre? Le dice Cristo. De la maldad que se aloja en el alma. De la maldad que hay adentro de ti. De eso te voy a hacer libre. Pero tú vas a ser libre, no cuando venga un profeta a ponerte la mano y a ungirte con aceite, como mucha gente creen, que viven dependiendo de que los profetas lo unjan, que los profetas le pongan la mano. Tú vas a ser libre de toda maldición, de toda maldad, de toda envidia, de todo odio y de toda hipocresía, cuando verdaderamente tú te metas a la palabra de Dios y conozcas a Jesucristo. Entonces Cristo te va a hacer libre. Por eso es que nosotros necesitamos en las iglesias personas verdaderamente convertidas a Cristo y que estudien la palabra, porque si no van a vivir igualitos. Van a vivir igual. Eso que nos venden a nosotros. Mira, yo te voy a hacer libre, ven, llámame. Ponle la mano a radio y esos aparatajes. ¿Y qué? La gente ha seguido igual siempre. Métete en tu iglesia, estudia la palabra. Y lo que tú aprendes en la palabra, ponlo en práctica. Y si tú sabes que tú mientes, reconoce, mira, aquí dice la Biblia que no andará chismeando en mi pueblo. Pues yo voy a dejar la mentira. Entonces tú te estás haciendo libre, porque tú estás respetando un mandato del Señor. Pero mira, yo tengo que dejar de odiar a mi hermano. Yo soy muy iracundo, pero mira, yo que vivo en fornicación y en adulterio, pero la Biblia dice que no haga. Entonces tú vas aprendiendo todo eso, estudiando la palabra, y tú lo vas desechando porque tú eres un aprendiz, porque tú eres un aprendiz de Cristo, porque tú eres un discípulo de Cristo. Y el problema de nosotros es ahora que tenemos las iglesias llenas de gente rebelde, que se creen que se lo saben todo, que todo el mundo es pastor ahora, todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, y nadie está respetando a nadie. Y por eso que tenemos este desorden empedernidamente. Tenemos un desorden que está haciendo daño. ¿Por qué? Porque no tenemos discípulos. Nadie quiere ser discípulo. Ahora todo el mundo es pastor. Ahora todo el mundo es... Ya me dijeron que este era mi tiempo y ya. Y yo soy pastor. Yo no respeto a nadie ya. Y Dios me ungió. Y desde que se hace un sueño o desde que empiezan a hablar en lengua y que Dios les manifiesta los dones, ya se meten en un orgullo tan grande que entonces se convierten en diablo dentro de la iglesia.
Por eso que nosotros tenemos tanto mal testimonio hoy día. Porque Dios quiere que seamos aprendiz. Tú sabes lo que yo soy, un aprendiz del Señor. Cuando yo hablo la palabra es una bendición para mí porque esta palabra me reprende. Y a veces me sorprendo hablándola porque me da duro a mí. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo queremos que nos vivan poniendo la mano, que nos vivan empujando, que nos vendan ese sensacionalismo. Y eso no es, señores. Jesucristo no andaba así. Jesucristo pudo agarrar a esos judíos y empezar a ministrarle ahora afuera y esto y lo otro. No. No. Jesucristo le habló la verdad. Hay tanta gente engañados y manipulados con los mismos problemas ahí en su lado, en su entorno. ¿Cuántos libros de la Biblia tú has leído? Este mes se está yendo ya y este año también. Dime, ¿cuántos libros? ¿Cuánta hora tú has hecho estudiando la palabra en tu escuela dominical? Algunos ni van y no le importa. No van. No van. Y la cosa está tan peligrosa que lo más pesado de un culto ahora mismo, ¿tú sabes lo que es? El mensaje. El mensaje. Y yo me pregunto, ¿dónde están los discípulos de Cristo? ¿Dónde están los aprendices? ¿Dónde está la gente que anhela la palabra? ¿A dónde? Porque lo que estamos buscando son que nos activen a nivel emocional. Por eso es que tenemos ahora tantos motivadores que se han dado cuenta que eso es lo que la gente quiere. Jesucristo le habló claro a esos judíos: no importa que ustedes sean descendientes de Abraham. ¿Y qué importa que tú seas pastor? Si tú estás mal, tienes que arreglarte. ¿Y qué importa que tú tengas 30 años en el evangelio, 50? Es más, que tú te convertiste desde cuando el evangelio empezó. Eso no te da a ti derecho a tú convertirte en una cabra. Tú tienes que seguir siendo un aprendiz de Cristo. Entonces ellos estaban amparados en esa ley, los judíos. Que da Levítico, búsquelo, 25, 39 al 44. No. Cuando ellos le contestan a Cristo, ¿de qué es que tú no vas a ser libre? Porque nosotros somos descendientes de Abraham. En nuestra vida todo está resuelto. Señor, y si hay gente, yo predico. La gente cuando yo predico da aplauso. No importa que yo haga cositas. Yo puedo hacer cositas. Pero yo soy un predicador. Yo soy un cantante. Yo puedo salir en Facebook con la ropa que me dé la gana, enseñándolo todo, porque yo soy un cantante. Y la gente me busca, la gente me llama, varón. Ya no importa lo que yo haga. Ya yo logré lo que quería. Ya yo tengo fama. Ya yo tengo flow espiritual. Entonces ahora vengo con un grito de expresión. Míreme, aquí estoy. Yo he cambiado. Me modernicé. Entonces, así estaban ellos. Y así hay mucha gente ahora, utilizando lo que Dios le dio para cubrirse debajo. Siempre tenemos que ser discípulos. Siempre tenemos que estar por debajo de las sagradas escrituras. Porque ellas son las que nos llevan a Cristo y Cristo nos hará libre. Ellos estaban así, actuando de acuerdo a su ley y jamás podían ser esclavos. Pero por su pecado estuvieron sometidos a muchas naciones en tiempo de los jueces, como los moabitas, como los madianitas, los persas, los griegos en los tiempos de Jesús estaban bajo el dominio romano. Así que realmente, hermano, no eran tan libres como ellos se creían, aunque en ese momento gozaban de cierta libertad de culto, pero eran gobernados por las leyes romanas. Ahora bien, Jesús no habla de una libertad política o social. Mientras ellos están por lo político, por lo social, Jesús estaba por lo espiritual, hablándole de lo espiritual. Jesucristo le hablaba de una libertad espiritual, de la libertad de las cadenas del pecado, ya que les aclara que el que practica el pecado, esclavo del mismo es.
Por eso es que Cristo va directamente y le dice, no, es que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo no puedo practicar pecado. Yo cometo un error como lo comete tú y lo comete cualquiera. Pero yo no puedo la misma situación. Tengo que dejar eso porque ya yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Y en estos versículos, la palabra griega que Jesús usa para referirse a esclavo es doulos, la cual literalmente se refiere a un esclavo en los tiempos de Jesús. Y la esclavitud tiene sus orígenes desde los primeros inicios de la humanidad. Generalmente era observada como algo natural, parte del comercio nacional. Una persona llegaba a ser esclavo cuando era conquistado por otra nación o por cuestiones de deuda. Ahora bien, un esclavo no tenía ningún derecho como humano y su amo podía hacer con él lo que quisiera, lo podía vender, e incluso lo podía matar. Entonces, estos fariseos se jactaban de ser hombres libres, sí, social y políticamente, pero Jesús les hizo ver que eran esclavos de sus propios pecados y que la única forma de ser libre era creyendo en su palabra. Por ello Pablo decía que nosotros los cristianos habíamos muerto al pecado para que éste ya no reine más en nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. Y lo podemos ver en Romanos 6, versos 5 al 11. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque lo que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que al pecado Jesucristo murió. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, versos 5 al 11. Nuestra mente como siervo de Dios debe ser esta. Yo estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Debo irme, desechar la mentira, desechar el engaño, desechar esa malicia. Sí, porque a veces decimos, yo soy cristiano y somos malos, somos mentirosos, mentimos, odiamos. Nos llenamos de rencor con la gente. Nos inventamos cosas que no son ciertas. Y seguimos como que nada de nada. La mente tuya y la mía tiene que ser, yo soy cristiano. Ya yo estoy muerto al pecado. Ya yo no tengo que pensar en la discoteca. Ya yo no tengo que pensar en el alcohol. Ya yo no tengo que pensar en las mujeres de la calle. Yo tengo que pensar en la mujer mía. Siempre. Porque ya yo estoy muerto al pecado. Sencillamente. Si nuestra mentalidad no es que estamos muertos al pecado y esa carne está alborotada, entonces hay problemas en nuestra vida. Señores, nosotros tenemos que ser sinceros, dejemos de cubrirnos tanto. Dios te bendiga y a su nombre. Y Dios me usa. Y vivimos con la palabra Dios. Y a veces con los hechos no lo demostramos. Cuando tenemos que ser hipócritas, somos hipócritas. Cuando tenemos que despellejar a alguien, lo acabamos. Y se nos olvida que ya estamos muertos. Señores, ya yo no puedo mentir. Yo me puedo equivocar un día como le pasa a cualquiera. Pues yo no puedo dormirme en el pecado sabiendo que yo estoy haciendo eso que no es del agrado de Dios y haciéndolo. No, porque yo soy cristiano y haciéndole. Usted sabe la gente que han descubrido en cosas que se llaman cristianos. ¿Sabe por qué? Porque en su mente, en su alma, ellos no han muerto al pecado. Ellos están dentro, cantan, oran, alaban, aleluya, y dan su brincadita. Pero en su mente están en la carne. Pero cuando tú estás en el Espíritu y tú haces algo que no es del agrado de Dios, te duele. Y tú corres a Cristo. Solamente Cristo puede liberarnos de la esclavitud del pecado.
lamentablemente aquellos hombres creían que eran libres cuando la realidad era que estaban esclavizados en su orgullo y falsa religiosidad. Y estos hombres creían que eran dignos de la gloria de Dios solo por el hecho de ser judíos y descendientes de Abraham. Así hay gente. Hay gente que cree que porque se puso su saco, su corbata, no, porque yo ando con un saco y una corbata, y yo hablo duro, y yo predico duro, ya se creen que son dignos de la gloria de Dios. Ya se creen que por eso están en total santidad. Y a veces no observamos lo que hay adentro, que sí es peligroso. Y cuando yo dejo de observarme a nivel interno como siervo de Dios, dejo de ser discípulo de Cristo. Sigue escudriñando la verdad. Jesús le contradijo diciéndole que no era así. Y hay gente que se cree que tiene a Dios dominado, amarrado. Y hay que decirle, no es así. Usted está equivocado. Así como Cristo le dijo a los judíos, no es así. Hay gente que hay que decirle, usted está equivocado. Y si usted se quiere ir al cielo, tiene que reconocer que está equivocado. Deje esa religiosidad, deje ese legalismo, deje ese misticismo y métase a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para que sea verdaderamente libre y le pueda ver la cara a Dios un día. Claro. Cuando Cristo le dice, no es así, les recuerda que mejor se aseguren, porque solamente el Hijo de Dios permanece, o el Hijo permanece para siempre en la casa, y no el esclavo. Y la única forma de convertirse en un hijo del reino era a través de creer en su palabra. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Si ustedes no se arrepienten y se entregan de verdad, ustedes van a tener problemas. Y así hay gente que si no se arrepienten y dejan esa hipocresía y esa mentira, van a tener problemas. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que hoy te invito a ser hijo de Dios. Porque el hijo se queda para siempre. El esclavo lo venden, el esclavo lo matan, el esclavo se enferma y lo sacan. El esclavo es no tiene residencia fija. Pero tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo del Señor. Y como hijo de Dios, recuerda que es la palabra y es Cristo que te va a hacer libre. No es ningún evangelista poniéndote la mano. No, Señor. Vuelvo y digo, puede ocurrir un milagro, pero tú vas a ser verdaderamente libre con la verdad. ¿Qué tú estás buscando? ¿Profeta o a la verdad? ¿Qué tú estás buscando? Que te digan siempre una palabra, una cosa, al oído o la verdad. Busca la verdad, que la verdad es la que te va a hacer libre. Hay gente que va donde quiera. A donde quiera que le dicen que hay chispas, fuego y candela, ahí van y se postran. Como que eso es lo que te va a hacer libre. Lo que te va a hacer libre es la verdad. No sustituyamos la verdad por estas cosas que se ven ahora. Porque lo único que nos va a hacer libre a nosotros es la verdad. La verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero orar en esta hora.